Un mítico cazarrecompensas llamado Jonathan Corbett es tan eficaz que ha acabado con todos los bandidos de la zona. Su norma es imponer justicia y no solo lo hace por cobrar la recompensa correspondiente. Por ello, es propuesto para la candidatura al Senado de los Estados Unidos. A cambio, solo tiene que apoyar la construcción de una línea de ferrocarril que unirá Texas con México. Pero antes, deberá dar caza a Cuchillo, un humilde mexicano al que le acusan de un suceso ocurrido en la frontera entre México y Estados Unidos: la violación y asesinato de un adolescente. Corbett iniciará una larga persecución durante la cual llegará a conocer mejor a su adversario y descubrirá que Cuchillo no es tan culpable como él pensaba en un principio. ¿O sí? El Spaghetti Western, además de su propia estética, incorporaba elementos de crítica social, mostrando el comportamiento de los poderosos sobre las clases más pobres y humildes, usando personajes que se caracterizaban por su fanfarronería, su poca sensibilidad y su seguridad en sí mismos. Y como no era menos, el director italiano Sergio Solima quería añadirlo a su primer Spaghetti Western, y esto ocurrió con El halcón y la presa. En 1966 se estrenó El halcón y la presa, el mismo año que se estrenara El bueno, el feo y el malo, de Sergio Leone, y Django, de Sergio Corbucci. El guión fue escrito por el propio director y por Sergio Donati, uno de los guionistas más famosos del cine italiano en aquellos años. Un guión en el que se quería reflejar sus opiniones respecto a los regímenes totalitarios y a la tiranía, en una historia llena de aventuras, algo de emoción y un poco de humor. La película fue protagonizada principalmente por Lee Van Cleef como Jonathan Colorado Corbett, que tras una excelente escena inicial en la que el personaje acaba a tiros con un trío de malhechores, aunque dándoles antes una oportunidad, descubrimos que Corbett es un famoso pistolero, un hombre recto de reconocido prestigio con aspiraciones políticas, personaje que nos hace recordar al coronel Mortimer en La muerte tenía un precio, en la que también es un militar que fuma en pipa, aunque en esta ocasión sus motivaciones no son el dinero o la venganza, sino hacer cumplir la ley. Por otro lado tenemos al actor italo-cubano Tomás Milián, en la piel de mexicano Manuel Cuchillo Sánchez, un personaje muy característico poco visto en el género. Cuchillo no es un experto con el revólver, como sería lógico, sino que su habilidad es el cuchillo, un hombre desconfiado que ama su país y que tiene cierto respeto por la justicia, como su perseguidor. Cuchillo representa al hombre pobre, perseguido por su condición, siendo utilizado por otros para enterrar un terrible secreto, un falso culpable solo por ser mexicano y dedicarse al pillaje, un modo de vida al que se ve obligado a llevar. Es un mentiroso, bromista y embaucador, que representa la difícil situación del campesino contra los ricos y los poderosos. También es ingenioso en sus métodos para escapar de Corbett, que acabará respetándolo por sus habilidades de supervivencia. Y lo que comienza como una evidente cacería se convertirá en un juego entre el ratón y el gato, entre el astuto Cuchillo y el experimentado Corbett, que al final acabará descubriendo que nada es lo que parece. Cabe destacar la forma con la que el director crea sus personajes femeninos, como la dueña de un rancho lleno de hombres, que los domina por medio de su lujuria, interpretado por Nieves Navarro, o la chica mormona, que al principio parece inocente, pero es capaz de sacar un rifle y disparar a un indeseado cuando sea necesario, interpretado por Maribel Martín, o Rosita, la mujer de Cuchillo, tan traviesa como su marido, que lo protegerá en sus peores momentos, interpretado por María Granada. El director refleja con detalle toda la zona mexicana, que puede parecer una tierra de nadie donde la ley está ausente y la violencia acecha en todos los rincones, aunque al otro lado de la frontera se encuentra el verdadero peligro, un lugar de corrupción política lleno de engaño y mentiras. La banda sonora fue compuesta por el maestro Ennio Morricone, donde crea una música acorde a los estados de ánimo de cada personaje, creando un tema homenajeando la composición musical llamada Para Elisa, creada por Beethoven. El halcón y la presa quizás sea el mejor spaghetti western no realizado por Sergio Leone, y todo gracias a unas excelentes actuaciones de Lee Van Cleef y Tomás Milián en un enfrentamiento de uno contra el otro, de la misma manera que lo hiciera Lee Van Cleef y Clint Eastwood. Debido al gran éxito que consiguió el personaje de Cuchillo, en 1968 Solima volvió con el mismo personaje, y esta vez como único protagonista principal. En el spaghetti western Corre Cuchillo Corre. En los próximos vídeos que aparecen en pantalla tienes más sobre el spaghetti western.